que si bien en la primera década del 900 he hablado de ese parásito, recién en 1975 se define su ciclo biológico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos toxoplasma gondii, una sola especie, o género toxoplasma. En 1909, Splendor en Brasil ya habla de un parásito con unas ciertas características en forma de arco que observa en sangre de conejos. Mientras que en Japón, en 1908, Min describe la presencia de un parásito muy similar en el estudio que realizaba en Tokio. Y el que más se conoce es el trabajo de Nicole y Manchot, quienes en 1909 trabajaban con los roedores, los gondis, que son unos ratones pequeños con las patas delanteras también pequeñas que semejan a los canguros de manera morfológica. Entonces ya se habla de toxoplasma que le han ido dando diferentes nombres, pero que al final se queda como toxoplasma gondii por los roedores de estudio. Entonces, ¿qué podemos decir? Para resumir, toxoplasma gondii es una coccidia del bronquiosporo. ¿Ya? El film y todo, ya lo saben. Y en su morfología, ¿por qué se llama toxoplasma? Porque tiene la forma de arco. Y si ustedes ven, es arqueado, acá se nota mucho mejor, acá también pueden observar tinción guienza en un frotis y el otro también un frotis, pero revelado con inmunofluorescencia. ¿Pero qué se ve? Parásitos libres, toxoplasmas, taquizoitos de toxoplasma. Dentro de su morfología, este parásito podemos separarlo en dos. La parte posterior, que ustedes vean, tiene un núcleo bastante prominente, tiene nucleolo, tiene aparato de Golgi, tiene estas granulaciones densas, al igual que el retículo endoplásmico rugoso. Y un mitocondrión, porque no es una mitocondria propiamente dicha. Y en la parte anterior tiene un complejo apical. De este complejo apical vamos a hablar bastante durante la clase. Y en la parte anterior también tenemos los micronemas, tenemos las roctris, que son estas azules, y todo eso es el complejo apical. Ya han visto el tema de Cryptosporidium. Cryptosporidium también tiene la parte conoide porque es un apicomplejo, ¿no es cierto? Entonces, todas las diapositivas de microscopía electrónica, de microscopía en barrido y de fluorescencia que les voy a mostrar son bastante antiguas. Tienen 41 años de haber sido generadas, pero son de mi cosecha, porque es mi tesis doctoral. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una microscopía electrónica de toxoplasma. Y todo lo que les he mencionado en el dibujo anterior, podemos observar, miren tiene unas franjas más oscuras, que son los micronemas, tiene un microporo, y presten especial atención a esta organela, es esta, que es el apicoplasma. Y también tenemos el aparato de Golgi, tenemos las roctris, tenemos el núcleo con su nucleolo, tenemos el retículo endoplásmico rugoso,
el mitocondrión o mitocondria y los gránulos venosos. Entonces, todo esto es parte del parásito y van a ver las características que se pueden observar en él. Al ser un parásito intracelular obligatorio, tiene una capacidad limitada para estar fuera de la célula. ¿Cuándo está fuera de la célula? Cuando la célula se infecta, esa célula infectada, dentro de esa célula infectada se van a multiplicar los parásitos y van a llenar su citoplasma y en algún momento se va a romper la célula y ahí se liberan los taquizoitos. Esos taquizoitos que van a estar libres van a ir a infectar otras células y invadir una nueva célula hospedera es crucial para que continúe con su ciclo de vida. Si el parásito no llega a invadir la célula, no se va a multiplicar, no va a mantener su sobrevivencia. Entonces, eso es lo más importante para que el parásito continúe con su ciclo de vida. Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos un exudado peritoneal. Estas son células peritoneales del ratón, a las cuales las hemos infectado por vía intraperitoneal con taquizoitos de toxoplasma. Entonces, vean ustedes la forma de arco, que para invadir necesita adherirse a una célula, necesita reconocerla. Solo cuando hay reconocimiento hay posibilidad de invadir. Entonces, esta es la primera interacción que tienen los parásitos con la célula blanca. Ahí tenemos otra, donde se ve que el proceso de adhesión va a depender de actina y miosina. Recuerden que la actina son unas fibras que están en la célula y que hacen su citoesqueleto. Entonces eso le da cierta rigidez a la célula y la célula tiene que estar fija para que el parásito pueda invadir. Y una vez que el parásito va a invadir, va a comenzar a replicarse. Pero no solamente es que se encuentre, sino que cuando hay un reconocimiento, hay ciertas estructuras del parásito, como los micronemas, que son las vesículas secretoras. Recuerden, son estos que vemos, los verdes, son las estructuras que van a secretar cierto tipo de proteínas y van a hacer que el parásito se adhiera y se mueva. Y una vez que se adhiere y se mueve, busca la mejor forma para hacer su invasión. Entonces, ¿cómo va a ser la invasión? Esta es la célula, este es el parásito, comienza a tantear con la parte apical, con el conoide. El conoide se mueve, se extiende, se encoge, entonces comienza a tantear para ver cuál es el lugar ideal mediante el cual va a penetrar. Y cuando ya está frente a la célula para hacer su invasión, entonces ahí es donde el conoide apical comienza a hacer lo suyo. Entonces, cuando vean la estructura del conoide, se van a dar cuenta que es una estructura que, si bien tiene anillos apicales y tiene anillos polares, también tiene unos microtúbulos en forma de espiral y otros microtúbulos que están alargados. Entonces, ¿qué pasa con esos microtúbulos? Esos microtúbulos, cuando están frente a la célula, actúan en forma de taladro. Entonces, imaginen, ¿saben lo que es un taladro? ¿Saben cómo se mueve el taladro, no es cierto? Esa estructura se mueve tal cual un taladro. Y conforme va entrando a la célula tiene las uniones móviles. Y esas uniones móviles
al parásito, pero en realidad no lo sujeta. Simplemente el parásito está invadiendo y al invadir esa unión móvil se mueve hasta que se cierra y el parásito está dentro. Eso va a tardar 20 segundos, nada más. Entonces, ¿qué? Para ver, el complejo apical tiene un orgánulo que está situado en la parte de la célula y ese orgánulo tiene tres estructuras. El conoide son los microtúbulos que les he descrito, las roctris. Las roctris tienen una estructura larga, son como un palo de béisbol. Esas estructuras tienen que enzimas proteolíticas que van a ir asociadas a la penetración del parásito cuando invade una célula. Y los anillos apicales, que son todas las bandas que vemos, pero además de estas tres estructuras que son importantes, están los micronemas, vesículas secretoras que están rodeadas por uno o dos anillos polares en la parte de la estructura transversal. El apicoplasto, que les he dicho que le presten especial atención porque tienen enzimas para la apicólisis, y los microporos, que son estructuras similares a un citosoma, una bolsa de enzimas que van a servir y ayudar en la penetración. Entonces, cuando el parásito va a penetrar, que vamos a tener, está frente a la célula, va a comenzar su invasión, y cuando comience su invasión, vamos a tener a esas roctris que van a comenzar a vaciar su contenido. Entonces, todas las enzimas que hay en las roctris se van vaciando en la adhesión, la invasión y la multiplicación. Tienen esa función. ¿Por qué? Porque cuando liberan su contenido, van penetrando a la célula, vean este espacio que está rodeado por ese anillo rojo, y estas son las uniones móviles que les digo. Entonces, cuando van vaciando tanto los micronemas como las roctris sus enzimas, se va formando la vacuola parasitofora. ¿Sí? Toxoplasma gondii se multiplica dentro de la vacuola parasitofora, que tiene un pH neutro y que permite muy bien su crecimiento. Entonces es la invaginación que produce, y la célula la va rodeando, el parásito va penetrando y conforme va penetrando, vean este espacio que hay entre la membrana celular y el parásito. ¿Qué creen que es? Vean las roctris, imagínense la figura anterior, las roctris vaciando. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está formando? La vacuola. Entonces, este espacio ya nos está mostrando que conforme va entrando el parásito hay formación de vacuola. Y vean cómo la unión móvil va avanzando hasta que el parásito entra. Siempre toda interacción entre parásito y membrana se hace a través de células y a través de señales que van del núcleo del parásito al núcleo de la célula hospedera y viceversa, para que se dé todo el proceso de invasión. Entonces vean acá, ya las roctris han hecho lo suyo, los micronemas también, y se ve cómo están rodeados por la vacuola. ¿Sí? Y ya se ve un estado de división. Y es así como se multiplica Toxoplasma gondii. Parece una margarita, ¿no es cierto? Y el cultivo de Toxoplasma es un campo de margaritas cuando se mira el microscopio.
Entonces, ¿qué vamos a ver en esta diapositiva? Todo esto que se ve acá, blanco, son parte de la vacuola. Es la vacuola parasitofora, toda esa parte. Y todos estos que ven acá son toxoplasma que se están multiplicando dentro de la vacuola. ¿Y qué características tiene? Como está aislado del citoplasma, entonces la vacuola carece de moléculas que intervienen en la maquinaria de fusión. ¿Sí? Entonces se mantiene dentro de la vacuola, pero no tiene contacto con el citoplasma, por ende no va a pasar al endosoma, no va a pasar al fagosoma, ni al fagolisosoma. ¿Qué va a hacer? Se va a multiplicar tranquilo, no va a ser de eso. Ahora, ¿cómo es que se va a multiplicar? Les he dicho que presten especial atención a esa molécula organela que es el apicoplasma y al núcleo. Se divide por endodiogénesis. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que se engendran las dos células hijas dentro de la célula madre. Entonces, ¿cómo comienza? Cuando toxoplasma ya ha invadido la célula y quiere comenzar a iniciar su multiplicación, el apicoplasto con el núcleo van a tener una conexión. ¿Qué es lo primero que se va a formar? El complejo apical. Entonces vean, primero hay una señal, acercamiento entre núcleo y apicoplasto, después el acercamiento y es más nítido y comienza la división del apicoplasto. El apicoplasto es una organela de células procariotas y estamos hablando del toxoplasma gondii, que es un eucarioto. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a formarse el complejo apical, en esa unión ya empieza a formarse una especie de herradura. Conforme pasa el tiempo, la herradura se hace más intensa y ya hay nacimiento de dos células hijas. Pero esas células hijas están dentro de la célula madre. Vean la membrana de la célula madre y vean la membrana de las células hijas. Pero todavía no hay separación en esas dos células. ¿Sí? Porque tiene que haber una endodiogénesis. Y vamos a ver cómo acá se ve perfectamente lo que les digo, ¿no es cierto? Dos células hijas dentro de una célula madre. Aquí también están las dos hijas, y en fluorescencia podemos ver exactamente lo mismo. La margarita, como han visto en la anterior, y las dos células hijas, pero todavía dentro de la célula madre. ¿Y qué era lo interesante que hemos visto después por microscopía electrónica? Que en la división, vean la vacuola parasitofora, ahí comienza la división perfecta y posteriormente tenemos la diapositiva estrella que nos muestra que, vean arriba la flecha, como la parte que está fuera es mucho más oscura. ¿Por qué? Porque para mi tesis yo he producido anticuerpo monoclonal anti-toxoplasma gondii, anticuerpo monoclonal anti la proteína 30, que no solamente es de superficie, sino también es transmembranal. Ese anticuerpo monoclonal ha servido para hacer estudios de biología, pero una de las metas era que sea
anticuerpo monoclonal que sirva para el diagnóstico precoz de la toxoplasmosis. Les he dicho que es un trabajo que se ha hecho hace 42 años ya y tengo el orgullo de decir que hasta ahora ese anticuerpo monoclonal es usado por el Instituto Pasteur para el diagnóstico precoz de la toxoplasmosis. Porque la PRED30, al ser transmembranaria, deriva de un switch de IgM que tiene 5 brazos y la IgG tiene uno solo. Entonces es capaz de reconocer a las M y a las G, inmunoglobulinas tipo G, tipo E. Entonces nosotros habíamos hecho el anticuerpo monoclonal, les estoy hablando de los años 80, cuando había el boom de los monoclonales, y ¿qué pensábamos? Que al poner los taquizoides revestidos con el anticuerpo monoclonal, iban a entrar a la célula, pero como ya era un inmunocomplejo, no se iba a poder dividir. Esa era nuestra teoría. Y la frustración fue grande cuando vimos que Toxoplasma reorganiza proteínas que elimina el anticuerpo monoclonal, tal cual se ve aquí. Penetra, vean cómo cuando penetra forma la vacuola, pero la parte que está afuera todavía está revestida, ¿no es cierto? Cuando ya entra, pierde el anticuerpo monoclonal, es un parásito tal cual, y comienza su división. Y vean aquí, esta es la evocadora, esta ha sido la microscopía que nos ha permitido definir realmente cómo era la endodiogénesis. Vean las dos células, pero vean que no está separada. ¿Okay? Tiene esta parte que solamente se va a separar al final, cuando toxo ya tenga su fisión y se separa en dos. Mientras no está totalmente dividido, está esa parte que impide la separación de la célula. Esa es la endodiogénesis. Se divide dentro de una célula madre y solo se separa al final, en dos células hijas. Y bueno, una vez que ya se ha multiplicado, estos taquizoitos van a invadir cualquier tipo de células, excepto el glóbulo rojo y los condrocitos. Y además van a infectar a todo tipo de mamíferos, incluyendo aves. Una vez que la célula está llena de parásitos, se reclutan en algún órgano para dar lugar a los quistes. Y son los quistes los que se van a mantener en la persona o animal infectado por el resto de la vida. Y es por eso que Toxoplasma gondii, quienes tenemos el parásito, tenemos anticuerpos para toda la vida. Pero una vez que hemos adquirido la infección, no vamos a transmitir el parásito a nuestra descendencia. Por eso que es mejor infectarse antes. Yo tenía el tal problema porque era inmunonegativa y trabajaba con millones de toxo y quería ser mamá. Entonces era un problemita de unos buenos años. Y al final tuve que tomar la decisión, ser mamá o seguir trabajando con toxo. Entonces me vine, soy mamá, feliz de la vida. Dentro del ciclo, ¿qué es decir? Que infecta a todo homeotermo. ¿Sí? Sangre caliente, listo, se infecta. Pero infectaba a mamíferos homeotérmicos, infectaba a las aves. Entonces decía, bueno, ¿cómo se infecta? ¿Cómo creen que se infecta? A través del depredador, a través de su presa.
¿sí? Que tenía quistes tisulares. Y las aves y los herbívoros. Interrogatorio. Entonces ya les digo que recién en los años 75 Frenkel hace un experimento con ratones infectados y gatos sanos. Entonces la primera cosa que observa que el ratón infectado, cuando ve al gato, se entrega, no se escapa. Parece que le dijera ya, comeme y continuamos el ciclo. ¿Sí? El sano tendía a escaparse, pero el infectado no, quedaba paralizado. Bueno, el gato ingiere al ratón, se lo come, los quistes que habían en su cabeza y en su organismo hacen que tenga la descripción del hospedero definitivo. No solamente el gato, hablamos del gato, ¿por qué? Porque el gato es un animal doméstico, pero todos los félidos, pumas, panteras, dingos, son capaces de mantener el ciclo como hospedador definitivo. ¿Ya? Y los intermediarios. Entonces, al haber un hospedero definitivo y un intermediario, hay una reproducción sexuada y asexuada. Ya han visto en Cryptosporidium, ¿cierto? Ahora vamos a ver mejor. Y tiene ciclo monoceno, tiene ciclo heteroceno. Entonces, ¿cómo se da el ciclo enteroepitelial o el ciclo sexuado? Cuando el gato se infecta a través de un ratón infectado, este va a desarrollar en sus células epiteliales una multiplicación del parásito. ¿Por qué? Porque estos quistes tienen bradizoitos. Les he dicho, hay taquizoito y hay bradizoito. Taquizoito, multiplicación rápida en una célula. Bradizoito, multiplicación lenta en un quiste. Este quiste se puede mantener durante años, durante toda la vida, ¿cierto? Son los bradizoitos. Hablamos de zoitos en general porque también hay esporozoitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El gato se infecta y al cabo de 3 a 15 días comienza a desarrollar los trofozoitos y los merozoitos. Y después elimina el ooquiste, ooquiste inmaduro, no esporulado, que necesita de un ciclo esporogónico para que en el suelo madure, esporule y convierta a esos esporozoitos también en infectantes para los otros hospederos intermediarios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ciclo esquizogónico. En ese ciclo esquizogónico van a haber multiplicaciones en el tubo digestivo. ¿Ya? Va a entrar trofozoito, esquizógeno. Después está la gametogonia. Los merozoitos liberados de esos esquizontes, meronte 1, meronte 2, decimos, ¿no es cierto? Van a desarrollarse en microgametocitos y en macrogametocitos. Después, los macrogametos se van a quedar en las vellosidades, en la célula. Y los microgametocitos se van a convertir en microgametos. Entonces, como el óvulo y los espermatozoides,
va a ser fecundado el macrogameto por el microgameto. Y de esa fecundación se va a originar un cigoto, que va a ser el ooquiste inmaduro. Ese ooquiste inmaduro, eliminado en las heces, va a tener un ciclo esporogónico en el medio exterior. Entonces, ese ooquiste va a esporular entre 3 a 5 días, va a formar 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Y esos esporozoitos son los que van a ser infectados después de 7 a 20 días. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los ooquistes. En la parte de arriba, el ooquiste con un esporoblasto. Allá está en división, que aquí ya tenemos 2 esporoquistes. Y cada esporoquiste va a tener 4 esporozoitos cuando ya es maduro e infectado. ¿De acuerdo? Entonces es así como evoluciona el esporoquiste. Y en el ciclo del parásito vemos que, hablando del gato, si éste ingiere quistes tisulares de sus presas, o si igualmente adquiere ooquistes, entonces en su intestino se van a liberar los bradizoitos de este quiste o los esporozoitos del ooquiste. Van a invadir el tejido y van a tener el inicio de su división como taquizoitos. ¿Sí? Se van a diferenciar en taquizoitos. Entonces, esos taquizoitos van a comenzar la fase asexuada, se van a dividir después de la esquizogonia, van a invadir cualquier tipo de células, se van a multiplicar, van a liberar, otra vez van a infectar desde alrededor, y cuando estén las células llenas de parásitos, se van a reclutar en algún organismo, ¿sí? En algún órgano. Y ese reclutamiento va a dar lugar a los quistes tisulares. Entonces, mientras se multiplican, división rápida, taquizoitos. Cuando ya se enquistan, son bradizoitos. De la misma manera que si se ingiere el ooquiste, ya maduro, que se va eliminado en las heces, va a haber una división en el epitelio y después de multiplicaciones se van a diferenciar en gametocitos. Después macrogameto, microgameto, orgametogonia para dar lugar al ooquiste. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué vamos a ver? Quistes, ooquistes y taquizoides. Son las formas infectantes. Taquizoides podemos encontrar en la sangre circulante, y si están en la sangre circulante y hay una donación de sangre, ¿qué creen que va a pasar? El receptor va a tener una fase aguda, porque le estamos metiendo una fase evolutiva multiplicativa del parásito. ¿Bien? Si hay un trasplante y el donador tiene quistes, el receptor está inmunosuprimido, ¿cierto? Entonces el receptor inmunosuprimido, el donador con quistes, ¿qué creen que va a pasar en el paciente? Se puede morir no por el rechazo del órgano, sino con una fase aguda de toxoplasmosis. ¿De acuerdo? Y si la mujer es gestante, y adquiere una prima infección, sea con ooquistes o sea con quistes,
de células llenas de parásitos. Y en efecto, se va a infectar, ¿sí o no? Pero solamente cuando esté embarazada y durante el embarazo adquiere la infección. Si se ha infectado antes del embarazo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Entonces, los quistes y los CES, mediante enzimas digestivas, van a eliminar su membrana, van a liberar los zoitos, bradi o esporo, sea del gato o sea del quiste, y después de que haya esa infección, en el intestino van a atravesar la lámina propia, van a ir a la circulación linfática y van a multiplicarse dentro de las células. Se van a llenar, van a continuar el ciclo, y es así como hay generación de taquizoitos, los cuales se multiplican de manera indefinida en las células del sistema histiomonocitario. Es la división asexuada. En el gato, como hay gameto y macrogameto y microgameto, se da la fase sexual. ¿Sí? Y una vez que se van perdiendo los taquizoitos, ya solamente vamos a tener quistes, se van a rodear de membrana, pueden mantenerse con cientos de radizoitos en cualquier lugar del organismo. Entonces, ya hemos dicho crecimiento lento, se reclutan y permanecen constantemente. Pero como van creciendo, multiplicando y hay antígenos de excreción-secreción, estos van eliminándose y en esa eliminación hacen el recuerdo al sistema inmune. Acá estoy. Entonces el sistema inmune constantemente está pensando en que tiene células memoria. ¿Para qué? Para esos antígenos. ¿Sí? Por eso es que cuando se adquiere la infección es de por vida. Y los anticuerpos en tasas muy bajas están presentes durante toda la vida. Recuerden, protozoarios intracelulares tienen una mejor respuesta inmune. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una célula está llena de parásitos, todo eso que ven en la célula, vean, el núcleo, el citoplasma, y ese citoplasma está lleno de taquizoides. A esto se le llama pseudoquiste, porque está lleno de parásitos, pero no tiene una membrana quística, una membrana de hospedero. Y así como está llena, también cuando revienta, libera las formas. Y cualquier anticuerpo va a reaccionar contra estas formas. No va a entrar y va a buscar al taquizoide hacia adentro para irse solamente cuando están las formas libres hay formación de inmunocomplejo. Entonces, los anticuerpos son protectores, ¿cierto? Porque imagínense, la persona está produciendo células llenas de parásitos, se rompen, liberan esas formas que son invasivas, que van a infectar a otras células. Si hay anticuerpos suficientes, van a neutralizar. Entonces, al formarse el inmunocomplejo, son más fácil fagocitados, y si son fagocitados, son degradados. Lo que no pasa cuando invade y se multiplica. ¿De acuerdo? ¿Queda entendido? Y los radizoides. Ya cuando está dentro de la célula, escapa al sistema inmune, y cuando es radizoide y ya está reclutado en un lugar con una membrana quística, escapa totalmente a la respuesta inmune.
Su presencia bien tolerada por el hospedero, este se convierte en un portador sano. Una persona adulta que adquiere toxoplasmosis va a pasar un estado de malestar, un estado que puede confundir con una gripe. Que no es lo mismo lo que pasa en una embarazada. En Francia, a las jóvenes, cuando ya van a comenzar su actividad sexual, en el colegio les dan un almuerzo que se llama steak haché. Es carne molida con un huevo y un montón de especies. Pero estamos hablando de carne cruda. Entonces en el bol tienen ustedes la carne cruda, el huevo, las hierbitas, también. Yo cuando he ido al restaurante y he visto lo que tenía, he dicho, parece una hamburguesa. Cuando he pedido, me han traído crudo, le he dicho, hermoso, por favor, me lo hace cocer. No era capaz de comer carne cruda, pero ellos sí tienen el hábito. Entonces cuando les preparan esa comida, las chiquillas hacen todo lo que se prepara bien, se comen sin saber que esa carne tiene quistes de toxoplasma gondii. Entonces desarrollan la infección y cuando se casan y van a tener familia ya están libres, porque no van a tener una infección y van a transmitir al feto. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso les digo, es mejor tener anticuerpos específicos. Para la transmisión ya hemos visto quistes en las heces de gato, radizoiditos en carne cruda o mal cocida. Entonces, infección por vía oral, es por eso que se dice que es una infección transmitida por alimentos. Quistes estadio infeccioso y cuando son ingeridos en la carne cruda, obviamente vamos a desarrollar la infección, pero esos quistes también son sensibles a temperaturas de 60 grados, por lo que cuando ya hacemos cocer la carne estamos eliminando la posible infección. Taquizuitos en la circulación, congénita transplacentaria, pero solo si la mujer se embaraza, adquiere la infección cuando está embarazada. Y se pueden ver taquizoides en líquido amniótico, en transfusiones y los radizoides en trasplante que les he dicho antes. En el hospedero inmunocompetente, ya les he dicho, pasa con un estado gripal. ¿Por qué? Porque hay un aumento de citocinas proinflamatorias, interleucina 12, interferón gamma, factor de necrosis tumoral A. Y a partir de las 2 semanas después de la infección, recién comienzan a detectarse los anticuerpos. El primero que va a aparecer es la IgM, inmunoglobulina de clase M en pentámero. Y posteriormente aparecen la A, la E y la G. Entonces, en el recién nacido se detecta la IgM cuando hay sospecha de infección. Pero en un recién nacido no se hace IgG, porque las inmunoglobulinas de tipo G atraviesan la placenta. Entonces nace un niño, le hacemos el examen, ¿tiene IgG? ¡Ay, se ha infectado! No, estamos detectando las inmunoglobulinas de la madre. Recién después de 8 meses, un año, podemos tener inmunoglobulinas específicas del niño que nos dicen que sí se infectó y que tiene toxoplasmosis gondii. ¿De acuerdo? Son preguntas de examen. Entonces, la inmunidad celular. Los macrófagos, y hemos visto esas células llenas de parásitos, son macrófagos, transportan el parásito cuando ya tenemos quistes por una inmunosupresión. Esos quistes se revientan, hay una ruptura del quiste, puede
embarazo como respuesta inmune porque hay células memoria. Y en la respuesta humoral hay anticuerpos específicos, inmunoglobulinas M, A, E y GG. Entonces, cuando ustedes tengan una inmunoglobulina de tipo G, no le van a decir, señora, usted es positiva y puede transmitir el parásito a su feto. Tienen que ser muy cautos y decir, señora, hay riesgo, pero tenemos que corroborar. ¿Y cómo corroboramos? A través del laboratorio. 15 días después, esa persona se hace el examen anti-IgG, anti-IgM. Si tiene moléculas de clase IgM y tiene moléculas de clase IgG que van en aumento, está en una fase aguda. Y ahí sí, si está en el primer trimestre de embarazo, ahí sí hay un riesgo de transmisión. Afortunadamente, solamente del 2 al 6% tienen infección congénita. No es una regla general que 100% se va a infectar. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando están frente a una embarazada que tiene IgG positivas es decirle, señora, si usted tiene gatitos en la casa, no limpie su caja, no coma carne cruda, tenga mucho cuidado con la higiene, pero en 15 días se me hace este examen. Y tienen que ser claves, tienen que decirle al laboratorio anti-IgG, anti-IgM. No están seguros, hacen otro examen 15 días después, porque si las IgG suben y las IgM todavía se detectan, es fase aguda. Y ahí hay que comenzar a hacer control con ecografías, viendo la parte de del cráneo, porque da lugar a una hidrocefalia. Ahora, la multiplicación, formación de anticuerpos, solo actúan en las formas que hemos dicho, y la multiplicación que nos lleva a la formación de quistes, lamentablemente por la barrera hematoencefálica se acomodan acá y se van al cerebro. Es por eso que los niños con toxoplasmosis congénita tienden a ser adultos ciegos, pierden la visión gradualmente. Y vean los quistes. El quiste, tranquilo, pero en una inmunosupresión, vean la cantidad de taquizoitos. Primero son bradyzoitos, se diferencian en taquizoitos y continúan la infección. Entonces vean la cantidad y el daño que puede producir. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar una infección severa? El feto, cuando la madre tiene una infección durante el embarazo. Los primeros meses del embarazo, recuerden que la placenta es permeable. Más va creciendo, más permeable. Pero ¿qué pasa? Adquiere la infección en el tercer trimestre, el órgano, el feto, el producto ya está bien formado, por lo tanto ya no va a ser tan grave. El peligro está en la organogénesis, ¿sí? En el primer trimestre. Y el hospedero inmunodeficiente. Imagínense que tenía toxo, tenía ese quiste, el quiste se rompe y no hay control, no hay sistema inmune que controle, no hay inmunoglobulinas. Por lo tanto, el parásito hace de las suyas. Una meningoencefalitis, listo, lo despacha. Entonces, la infección transplacentaria. Y hemos dicho también, y para el diagnóstico, ¿qué tenemos en el diagnóstico? Tenemos que ver
diagnóstico directo, observación del parásito, ¿no es cierto? Y en la observación del parásito, ¿qué tenemos? Un frotis donde podemos ver las formas parasitarias. Y después, cuando son personas mayores, un fondo de ojo, una lesión, tremenda lesión, porque recuerden que no hay anticuerpos en el ojo. ¿No? El sistema vitrio no tiene anticuerpos, igual que el cerebro. Entonces, cuando el oftalmólogo ve esa lesión, es evocadora a toxoplasma, pide una serología y la serología se confirma. O en una biopsia por XZ también puede observar los quistes. Pero también es el diagnóstico indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque a través de los anticuerpos nosotros podemos saber si esa persona ha tenido la infección. Reacción de Sabin-Feldman. Se hace solamente en laboratorios donde tienen cultivo de parásitos, porque se hace con parásitos vivos, suero del paciente, acción de complemento y se ven cuántos muertos hay. ¿Y cómo se sabe que están muertos? Porque han tomado color. ¿Sí? Y después, detección de IgM y IgG en inmunofluorescencia, en hemoaglutinación indirecta, en ELISA, en inmunoblot. Cualquiera de esos nos va a permitir detectar las inmunoglobulinas. Pero también en el diagnóstico podemos ya en laboratorio con ratones con cultivo celular hacer exámenes inmunohistoquímicos con otro tipo de fluorescencia, acción peroxidasa, antiperoxidasa, donde podemos ver los parásitos, podemos ver en visión, todo porque el ciclo se está dando dentro del laboratorio. Y también hay las pruebas de habilidad. Entonces, esas pruebas generalmente se hacen cuando la embarazada ya está en el tiempo crítico de hacerse un aborto. Porque a veces es mejor pedirle que aborte a que tenga un niño que va a tener una serie de trastornos. Pero esa afinidad que tiene el parásito por las inmunoglobulinas se las prueba cuando recién está comenzando la infección, hay baja avidez. Pero cuando inicia una infección pasado o crónica, entonces esa avidez es alta. Anticuerpos como el imán. Pero eso se hace en laboratorios especializados. La cinética de aparición de anticuerpos, y hemos dicho que solamente pasan las IgG a través de la placenta también, y esta quizás. Niveles de IgG positivos por ELISA e IFI hasta 1024 con niveles de IgM negativos corresponden a pacientes con memoria inmunológica, es decir, que han tenido una infección anterior. ¿Sí? Pero cuando van en aumento, entonces ya la cosa cambia. Están en aumento porque la infección está activa. Y ahí sí, lo que les decía, se deben repetir en 2 o 3 semanas. Se duplican, se convierte en una infección activa sin lugar a dudas. Está aumentando el IgM, está aumentando el IgG, la cinética de anticuerpos, ¿no es cierto? Una curva de Gauss. Ahora, si la gestante no tiene anticuerpos, es cero negativa. ¿Qué quiere decir? Que no ha tenido contacto con el parásito, pero sí se debe hacer un seguimiento, se debe instruir sobre la prevención de la infección y cualquier título que se dé entre prueba y prueba ya es señal de cero conversión. Y cuando cero convierte quiere decir no tenía pero ahora tiene. ¿De acuerdo? Entonces hoy es primo infección y dependiendo del periodo es peligroso.
Jesús dice entre sus reglas que se debe hacer antígenos antitox, antígenos antitecruci, pero ¿funciona? Es mi pregunta, no sé. Todo eso que hemos dicho. ¿Qué favorece el parasitismo? La presencia de quistes o pseudoquistes o quistes que pueden sobrevivir en suelos húmedos y sombríos durante meses, pero al mismo tiempo son sensibles al agua clorada, a los desinfectantes con cloro. Las carnes cocidas van a eliminar el parásito y la carne congelada también. Por eso es que se recomienda, compran su carne en la semana, la filetean y la guardan en porciones para el lunes, martes, miércoles, y es así una forma como se evitan las transmisiones. Control. Controlar los hábitos de los felinos, evitar los heces de gato en los suelos, aunque dicen que hacen en sus cajitas y todo perfecto, pero si limpiamos sin guantes puede haber un riesgo. Si la persona está embarazada, vacunas están en fase de preparación. Por todo lo que tiene el parásito no son muy fáciles. Después no se debe comer carne cruda o mal cocida, se debe eliminar bien las excretas de gato. Y las mujeres con sospecha de embarazo, por favor, no coman carne cruda ni estén muy encariñadas con sus gatos. Entonces, para prevenir en embarazadas, limpiar la caja, no limpiar la caja con arena, y si se lo hace, pues que sean con guantes, lavar bien los alimentos, comer carne cocida y también un mayor cuidado en trasplantes para evitar toxoplasmosis congénita. Entonces ya hemos visto toxoplasma, protozoario, ave compleja, coxidia de globisosporo, agente etiológico de la toxoplasmosis, enfermedad leve que puede complicarse tremendamente en el feto y en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, para evitar mortinatos, deformaciones, hidrocefalia, que pueden ser niños acefálicos porque el parásito va a consumir células, entonces es que hay que evitar la toxoplasmosis. Este niño holandés, hemos ido a probar una muestra y cuando entraba a la sala tenía una toalla. Entonces entramos más o menos, pero cuando le sacan la toalla no saben el impacto, porque no esperaban encontrar semejante capacidad. Entonces toxoplasmosis congénita ya no tenía, era sin células cefálicas, ceguera segura. Entonces, para evitar todo eso, se sugiere el aborto. Pero para sugerir eso tienen que tener certeza, ¿sí? Mucho cuidado. Gracias, chicos.